similar, que no se ha construido. Pero bueno, yo no sé dónde saca usted el centro de día Playa Mogán. Haber criticado a otros grupos políticos que no ¿Qué sabía... grupo político critica el centro de día Playa Mogán? Que Xuca Mogán decía que no se había construido un centro de día en Playa de Mogán. Pero bueno, para empezar, Xuca Mogán es una formación política que es de Telde, que no sé qué tiene que ver con Mogán. Sí, es un grupo de personas que les mueve una serie de inquietudes que de luego está por descubrir cuáles son, y de luego está por descubrir qué intereses puede tener Xuca en Mogán. Sí, un municipio, es decir, una formación política que surge de una habitación local, concretamente es muy localizada en Telde, y que bueno, que ahora tiene un enorme interés por el municipio de Mogán, y la verdad que no entiendo por qué. Pues que probablemente se haya rodeado de personas sensibles, personas emocionalmente manejables y débiles desde el punto de vista de la captación, y bueno, pues estarán aprovechándolos para conseguir y alcanzar algún interés, que no sé exactamente cuál es. Pero bueno, lo que sí es cierto es que si ellos son los que están diciendo que el centro de día de Playa Mogán no se ha ejecutado, bueno, lo que había en su momento, cuando gobernó el Partido Popular en el gobierno de Canarias, la consejera de Servicios Sociales era del Partido Popular, y el Ayuntamiento de Mogán se hizo una propuesta, una especie de moción parlamentaria, donde se pedía al Parlamento que se creara un centro de estancia diurna en Mogán, un centro de día en Mogán. Ese mandato parlamentario se aprobó efectivamente en el Parlamento y efectivamente existe ese mandato parlamentario. Lo que si a usted le dicen que existe constitución presupuestaria y que están los presupuestos de la comunidad autónoma, le tengo que decir rotundamente que es incierto, rotundamente incierto. Sí, no había un solo duro, ni existe en los presupuestos de la comunidad autónoma para crear un centro de día Playa de Mogán. Lo que existe es un mandato parlamentario que no establece fechas ni límites. Pero de todas maneras me parece paradójico, o me parece una enorme contradicción el pretender que cuando el gobierno de Canarias no es capaz de hacer un centro de día en Playa Mogán, de un centro de salud en Playa Mogán, se esté hablando de crear un centro de día. Cuando tenemos un centro de día en Arguineguín que está acabado, completamente acabado, hace más de 4 años, y no se ha puesto en marcha porque no sale el segundo plan de mayores, y el centro de día de Playa Mogán también tiene que incluirse en el segundo plan de mayores, y yo creo que el personal de Xuca sabe perfectamente, porque hay personas que lo conocían perfectamente, saben perfectamente que el centro de estancias diurnas de Arguineguín era para abrirlo con el segundo plan de mayores, y que el centro de estancias diurnas de Playa Mogán era para iniciar la obra con el segundo plan de mayores, que nunca ha salido. Por lo tanto, yo creo que ellos saben perfectamente que no se ha ejecutado. Pues también le culpaban a ustedes de que no se abriera este centro de estancias diurnas de Arguineguín. Nos dice usted que no es responsabilidad ninguna del ayuntamiento. Vamos a una cosa. Para empezar, el área de mayores, la competencia, los servicios sociales, básicamente, es del gobierno de Canarias. Vale. Nosotros tuvimos la generosidad, que probablemente habrá sido un error que se cometió en su día, de asumir la creación de un centro de estancia diurna, que nos ha costado el entorno de casi 3 millones, más de 3 millones de euros. Vale. Se hizo ese centro y nunca se cerró con la consejería ningún acuerdo por escrito de que la gestión le iba a llevar la consejería o lo llevaba al ayuntamiento con fondos de la consejería. Eso nunca se firmó ni se comprometió nada. ¿Qué pasa? Que bueno, sí, había pues a nivel de administración local y de la consejería una serie de compromisos, algunos por escrito, verbales, pero ninguna fecha en el horizonte ni ninguna concesión presupuestaria recogida en los presupuestos. ¿Qué pasa? Que, bueno, llega la crisis, hay problemas porque el primer plan de mayores no se termina de ejecutar, la consejería dice que hasta que no se ejecute el primero, pues no va a salir el segundo, y bueno, tenemos un centro completamente equipado, completamente acabado, pero que de luego el ayuntamiento, con la crisis, no puede destinar dinero a abrir un centro de tasa diurna, entre otras cosas porque no es una competencia exclusiva del Ayuntamiento de Mogán. El Ayuntamiento de Mogán dice, oye, es que hemos invertido aquí más de 3 millones de euros, lo menos que podemos pedir es que la consejería se comprometa con los gastos de la gestión. Y hasta el día de hoy, pues seguimos luchando con ello, reivindicándolo al Cabildo, reivindicándolo al Gobierno de Canarias, y hasta el día de hoy, pues seguimos en la misma línea. ¿Que por qué no se abre? ¿Y lo abre el Ayuntamiento? Pues mire, porque las prioridades del Ayuntamiento son otras, que son mantener los servicios que tanto nos ha costado, y servicios que básicamente son servicios de competencia municipal. Y yo diría que efectivamente que es necesario la apertura de ese centro de estancia diurna, pero es necesario abrirlo con financiación de la comunidad autónoma y del Cabildo, y no que el Ayuntamiento de Mogán asuma toda esa obligación. De todas maneras, le digo una cosa, mire, se hizo una prescripción para el centro de estancia diurna del Arguineguín,
para el centro de estancia diurna de Arguineguín. Tiene una capacidad de más de 60 usuarios y en la prescripción no supera los 40. ¿Qué quiero decir con esto? Que, hombre, crear una infraestructura cuando no existe la demanda suficiente y encima pretender crear otra más en Playa Muán en situación de crisis y crear una infraestructura que también te va a costar de 2,5 millones, 3 millones de euros cuando no existe la demanda suficiente, me parece una temeridad, una desproporción y una responsabilidad invertir el dinero hoy día con las necesidades que hay en algo que sí, por supuesto, entiendo que es necesario, que es prioritario, pero luego también hay que pensar que se está destinando muchísimo dinero en servicios sociales, en atender a las personas que no pueden pagar su alquiler, en atender a las personas que no tienen para alimentos, en atender a las personas que no pueden pagar las hipotecas y en cubrir las necesidades básicas del día a día, que también son muchísimas. También les criticaban que habían perdido subvenciones de zonas comerciales cerradas. ¿Qué piensa usted sobre esta afirmación? Pero ¿quién lo dice? El nuevo grupo político. ¿Qué grupo político? Xuca Mogán. Bueno, pues que nos demuestren qué subvenciones he perdido yo de zonas comerciales cerradas. Yo, las zonas comerciales que entiendo son las abiertas, las zonas comerciales cerradas son privadas, y si son privadas no somos nosotros los que tenemos que tramitar las subvenciones. Es decir, lo que existe es un convenio, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento para las áreas comerciales abiertas. Las áreas comerciales abiertas son aquellas calles de interés comercial, y en el caso de la calle Miguel Marrero, que usted no se recuerda que se ejecutaban 2 fases y quedaba una tercera fase que no se nos adjudicó porque el Cabildo de Gran Canaria, gobernado por Nueva Canaria y por el Partido Socialista, y el Gobierno de Canarias, área que correspondía, la de Industria y Comercio, a Coalición Canaria, pues entendía que la calle propuesta por nosotros no era una calle comercial y que había prioridad en otros ayuntamientos. Entonces la tercera fase no salió. Cuando la misma Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Canarias, estuvo Mogán a la inauguración de la segunda fase y se comprometió a ejecutar la tercera. Pero bueno, cuando se dice que yo he perdido subvenciones para áreas comerciales cerradas, tendría que decir qué orden, qué subvenciones y cuánto dinero perdí. Porque esos son bulos lanzados al viento para sembrar dudas sobre la gestión del grupo de gobierno. Yo le puedo asegurar a usted que el Ayuntamiento de Mogán no ha perdido ni una subvención para áreas comerciales cerradas, porque es la primera vez que lo oigo. Yo lo que oigo es que efectivamente se pueden existir subvenciones para alguna acción de empresarios. Empresarios que puede ser, por ejemplo, el Centro Comercial de Puerto Rico, las podría haber, pero bueno, eso lo tiene que gestionar la propia comunidad de la acción de empresarios, no tiene que ser el Ayuntamiento de Mogán, porque son directamente dadas a ellos, no pasan por el Ayuntamiento. Las áreas comerciales abiertas son subvenciones a tres bandas, donde también el Ayuntamiento aporta. Donde el Ayuntamiento aporta, es decir, el Ayuntamiento tendría que aportar el 25% de la obra. Si una obra de 1 millón de euros, pues el Ayuntamiento tiene que aportar 250.000 euros. Y así ha sido. Y que yo sepa, la tercera fase no salió el año pasado porque el Gobierno de Canarias y la Comisión Técnica que estaba para definir cuáles eran las obras que se admitían, optó porque la de Mogán, la de la calle Miguel Marrero, pues la tercera fase no era prioritaria en su momento. Pero es muy típico decir que el Ayuntamiento de Mogán pierde subvenciones, que tal igual, eso es muy habitual. De todas maneras, mira, la Consejería de Agricultura da subvenciones agrícolas. Por ejemplo, porque tengo una finca, pues para levantar muros, por ejemplo, ¿no? Y le da el 40% de la subvención, por poner un ejemplo, ¿no? Si yo tengo un muro que me cuesta 10 millones de pesetas y me da el 40%, me da 4 millones, pero yo tengo que tener los 6 restantes. Si yo no ejecuto los 6 millones míos, la consejería no me da los otros 4. ¿Qué quiero decir con esto? Que por muchas subvenciones que salgan, si al ayuntamiento le cuesta dinero y no lo tiene, no puede acudir a ellas. Pero no soy el único ayuntamiento que renuncia a subvenciones. Todas las administraciones públicas renuncian a subvenciones cuando no tiene consignado presupuestariamente los recursos suficientes para aportar la parte que le corresponde al ayuntamiento. ¿Pero qué es así? Pues una cosa, a mí el otro día se me plantea la posibilidad de crear de buscar una subvención para un proyecto que era mejorar la accesibilidad de todas las zonas urbanas. Estamos hablando de un proyecto de 10 millones de euros para el municipio de Mogán. Pero claro, pero es que el ayuntamiento de Mogán tiene que aportar el 50%, son 5 millones de euros. Y usted me dirá, un ayuntamiento como el de Mogán que tiene 400.000 euros para inversión en el 2011, ¿de dónde busca 5 millones de euros? Por eso le digo que, bueno, yo sé que aquí todo el mundo entiende que de cuando se está fuera todo se hace y no hay problema ninguno. Y también es muy fácil hablar de cuando había.
y que nosotros lucíamos porque era muy bueno. Bueno, con dinero todo el mundo bueno. El problema es gestionar cuando los recursos son escasos y encima llevar el barco hasta el puerto. Eso es lo difícil. También afirman como que no están de acuerdo con dónde se gastó el dinero del plan E, porque afirman que hubiera sido mejor para un parking de 3 plantas. Aunque tampoco ahora sé dónde se gastó el dinero del plan E en Mogán. ¿Qué piensa usted sobre esto? Supongo que también está de acuerdo en que hace falta un parking, pero tendrá su opinión diferente de cómo hacerlo y de dónde sacar el dinero. Bueno, vamos a ver. ¿En quién lo dice? Xuca Mogán. Bueno, una cosa. Xuca Mogán no es nada, es Mogán. Xuca Mogán, sus intereses están en Telde, no en Mogán. Y por lo tanto, yo no voy a seguir discutiendo las cosas que puede hacer Xuca Mogán. Mire usted, si ellos entienden que mi gestión es mala y se van a presentar a las elecciones de Mogán, si gobiernan a partir de mayo del 2011, pues tendrán la oportunidad de hacer el parking que yo no hice. Pero usted entenderá que yo, en este momento, el que gobierna es el Partido Popular y el Partido Popular escoge no ha tenido usted posibilidad de hacer un parking. Claro, escoge las opciones que pueda tener para ejecutar. Oiga, un parking en Arguineguín, por supuesto que será. Que yo me imagino que se refieren a la Plaza Pere Caldós, que fue la plaza que se ejecutó. Y estarán diciendo que se le cae un parking en 3 plantas de ahí para abajo, ¿no? Mire usted, es un proyecto irrealizable. Y además, las personas que le están diciendo a usted eso, algunas de ellas probablemente estuvieron conmigo, trabajando conmigo, y sabrán perfectamente el por qué no se hizo. Y no se hizo porque el proyecto del parking en esa zona es un proyecto muy costoso y el número de plazas no supera las 200. No supera las 200. Se trataba de hacer a través de la iniciativa privada. No hubo ni una empresa a la que le interesara. Por tanto, es irrealizable porque la superficie es muy limitada y encima un proyecto muy costoso porque desde el momento en que lleguemos a la segunda planta ya no entra el agua del mar y no se puede ejecutar. Y también tiene que saber que la previsión del parking definitivo para Arguineguín está en el área del centro de salud, donde hoy día se ha hecho el aparcamiento del centro de salud, que se hará cuando la situación económica mejore y haya recursos suficientes para hacerlo. Y aparte de eso, porque la superficie es mucho más grande y está mucho más elevada. Pero de todas maneras, yo entiendo que, insisto, me está hablando de una formación que no tiene ningún arraigo en el municipio de Mogán, que tiene sus intereses en Telde y no sé qué intereses ocultos puede tener en Mogán. Perdón, es solo para repasar la actualidad, no hay ningún... aprovechando... Ni siquiera creo que eso es actualidad. Pero... aprovechando... critican también que en Barranquilla Andrés se hizo la depuradora, pero no está hecho el alcantarillado. Efectivamente, tiene razón. Critican que no se haya hecho el alcantarillado primero. Tiene razón. Vamos a una cosa. Todo tiene su explicación. Había un dinero de un pío